Hemos conocido los datos correspondientes al mes de junio de 2023 de paro registrado, que es una variable que pretende medir la cantidad de personas que se apuntan a las listas, por lo que antiguamente era el INEM y ahora es el Servicio Público de Empleo, para encontrar un puesto de trabajo, y también los datos de afiliación a la Seguridad Social, que es otro registro que es en el que simplemente se contabiliza la gente que está trabajando en A, por supuesto, dentro de la legalidad. Y estos datos que se han publicado hoy mismo, estamos emitiendo en 4 de julio de 2023, pues la verdad es que nos ofrecen una información novedosa. Y es que, ya lo sabéis, en este programa he hablado en todos los meses en los que se han publicado los datos, desde que tenemos vida en este programa, desde enero de 2023, y siempre ha sido una noticia muy positiva, ¿no? Es decir, siempre un récord importantísimo de creación de empleo, incluso de reducción de paro, que rompía, como digo, pues todos los récords y sorprendía incluso a los más optimistas, ¿no? Entonces eso que se cumplía mes tras mes y que era muy sorprendente, y que aquí en este programa intentamos darle explicación más allá de simplemente decir, oye, los datos son muy buenos, vale, de evolución, no de nivel, como siempre aclaramos, ¿no? España tiene mucho desempleo, una tasa de paro muy alta, pero en los 2 últimos años la está mejorando a un ritmo muy elevado, y eso es algo que obviamente es positivo. Entonces hemos intentado explicar por qué eran tan buenos los datos en estos últimos meses de 2023, y hoy lo que hemos conocido es que ya hemos dejado de tener un nuevo récord y un nuevo dato sorprendente. Siguen siendo buenos datos porque se sigue creando empleo, por supuesto, como ahora veremos también, hay muy pocos contratos temporales que se siguen firmando. Entonces, seguimos una tendencia positiva, pero menos positiva. Por si sirve la metáfora que utilicé la última vez, el vehículo sigue avanzando, pero ahora lo hace a menos velocidad, ¿no? El vehículo sería la creación de empleo, pues sigue creándose empleo, pero a menos velocidad. Iremos a ver qué ocurre en el futuro. Entonces, creo que hoy vamos a tener la respuesta a una de las preguntas que yo formulé los meses pasados, preguntándome y preguntándoos por qué demonios los datos son tan positivos, sorprendentemente positivos, rompiendo récords que no nos hubiésemos imaginado nunca. Y creo que los datos de hoy dan pues una pista, al menos, para responder una de esas hipótesis que yo barajé en su día. Pero bueno, vamos a ir viendo los datos brevemente, pretendo no enrollarme mucho porque, bueno, siempre todos los meses lo repetimos, así que tampoco es tan necesario que lo veamos con mucho detalle. Aquí tenéis la evolución de la afiliación a la Seguridad Social desde el año 2007 prácticamente hasta la actualidad, y como podéis ver, grosso modo, pues lo que ocurre es que desde 2014, cuando ya pasó lo peor de esa crisis del año 2008 y de los recortes que se aplicaron después, que originaron la crisis del euro, pues la afiliación ha ido subiendo más o menos, pues siempre con altibajos, obviamente, por la estacionalidad de la variable, con la excepción, por supuesto, de la pandemia. Pero ahí tenéis esa evolución ascendente que todavía no lo podéis ver en este gráfico, pero que en junio ya empieza a debilitarse, ¿no? Y que al menos, desde luego, como podéis ver en el gráfico, pues no ofrece un nuevo récord, que sería que aumentaría todavía más esa línea que podéis ver ahí, pero desde luego nos sitúa casi en los 20 millones de afiliados, un récord absoluto en la economía española. Por cierto, el 16 de junio se alcanzó un récord histórico, porque ya sabéis, cada día es diferente, ¿no? El 16 de junio se alcanzó el máximo, que fue casi 21 millones. Si no recuerdo mal, eran 20,97, ¿vale? Entonces muy cerca. Lo que ocurre es que desde ese 16 de julio, pues la contratación se ha debilitado y hemos acabado en junio con 20,87 millones, que es muchísimo en cualquier caso, ¿no? Entonces, fijémonos que hay otros gráficos que nos pueden dar más información, una panorámica más completa. En este caso sería, tenemos la serie original, ¿vale? Que es la que se mide simplemente el registro de las personas que están afiliadas a la Seguridad Social y se apuntan. Pero ya sabéis que en economía pues existen muchas variables, un componente estacional, de calendario, y simplemente que en los buenos momentos del año pues se contrata más gente porque hace mejor clima, hay más horas de luz, y entonces o que a lo mejor
Por ejemplo, la Semana Santa cae a veces en marzo y a veces en abril, entonces si simplemente comparas un mes y otro sin tener en cuenta que las fiestas caen en un mes u otro, pues te lo puedes distorsionar. Entonces hay algunas, ¿cómo decirlo?, algunas técnicas estadísticas para poder hacer los datos comparables año tras año, y eso es lo que se conoce como desestacionalizar las variables o ajustarlo también por calendario. Entonces esa sería la línea roja. Y si os fijáis bien, en el último mes, que es el que estamos analizando, junio 23, cae. En junio de 2023, si uno va a ver los datos, ha habido creación de empleo en comparación con mayo de 2023. Pero si uno atiende a la serie desestacionalizada, que es muy difícil decirlo, que elabora la propia Seguridad Social, pues uno percibe que hay incluso desaceleración. No desaceleración de la creación de empleo, sino directamente destrucción de empleo. Y esto lo presento aquí para que sepáis que si veis a alguien de derecha o algún despistado diciendo ha habido destrucción de empleo, se está refiriendo a esa serie. Probablemente a veces no lo digan, otras veces sí lo digan, entonces un poco para que andemos pues prevenidos frente a la manipulación de los que quieren dejar muy mal al gobierno, de coalición y, bueno, al fin y al cabo hacer ruido, ¿no? Pero como ahora trataré de explicar con un poquito más de detalle, no nos podemos fiar mucho de esta variable ajustada, realizada en cocina, ¿vale? No es un dato observable, sino que es una variable que se ha trabajado, igual que cuando las encuestas electorales se le pregunta a la gente, bueno, pues lo que responde la gente son los datos en bruto, y luego lo que ocurre es que el propio estadístico, el propio técnico, los elabora a partir de otros indicadores para tener una muestra mucho más representativa, o al menos lo intenta, ¿no? Pues en este caso es lo mismo. Y digo que no nos podemos fiar mucho porque la reforma laboral de Yolanda Díaz, que entró en vigor el 1 de enero de 2022, lo ha cambiado todo. Ha cambiado la forma de contratar, con los fijos discontinuos, los ha potenciado. Entonces se ha contratado mucho al principio de año a personas que si no hubiese habido reforma laboral se hubiesen contratado en los meses de verano, ¿no? Entonces no nos deberíamos fiar mucho de esa variable desestacionalizada, no nos sirve mucho para hacer comparaciones. En cualquier caso, tenemos que tenerla presente, ¿eh? Aquí en este gráfico podéis ver cómo se ve la evolución de cada uno de los meses de junio de cada año, ¿vale? Entonces, desde el año 2008 hasta el año 2023, los datos correspondientes de afiliación a la Seguridad Social del mes de junio. Y como ahí podéis ver, pues ha flaqueado. O sea, ha habido creación de empleo de 54.000 personas, pero es bastante menos, no solo que 2021 y 2022, que estábamos rebotando de la crisis de la pandemia, sino de los años anteriores de crecimiento económico, ¿no? Hablo de 2016 hasta 2019. Entonces, eso como primer dato, como, bueno, sí, se está creando empleo, pero a un ritmo menor, que tampoco debería ser muy preocupante porque, claro, ahora quedan solo 2,5 millones de desempleados, solo entre comillas, ¿vale? Antes, en 2016, es que había mucho más de 4 millones, entonces era más fácil también crear empleo porque había más gente a la que contratar. En cualquier caso, esto es un signo claramente de desaceleración, que no quiere decir que sea malo, en parte porque venimos febrero, marzo, abril y mayo teniendo unos récords increíbles. Es una creación de empleo de 500.000 de personas en solo 4 meses y pico, casi 5. Entonces es normal que en algún momento, cuando vas tan rápido, tengas que ir más lento, ¿no? Aquí tenéis el gráfico de la variable que os comentaba de cocina, desestacionalizada, y podéis ver cómo en junio ha habido una destrucción de empleo según esta variable de 20.000 personas. ¿Puede ser un error estadístico? Puede ser, como estaba diciendo, porque está en cuestión esa variable, pero en cualquier caso nos está señalando que junio no ha sido un mes boyante en creación de empleo. Lo que, insisto, no tiene por qué ser preocupante porque venimos de muchos meses en los que sí, y como también comenté en su día y comentaré luego un poco por encima, si se han adelantado las contrataciones que iban a estar en junio a febrero, marzo, abril, pues es normal que luego en junio no haya tanta creación de empleo porque se ha adelantado en el tiempo. Que no es un truco o un maquillaje, precisamente viene bien al empleado de turno estar trabajando en febrero en vez de en junio, porque eso le da derecho, cotiza a la Seguridad Social, sea fijo, indefinido o no, ¿eh? Entonces, todo esto por ponerlo en contexto y en perspectiva. Tenéis ahora aquí un gráfico que se ve la evolución de la afiliación a la Seguridad Social, de todos esos afiliados, para que veáis que sí, en junio pues ha habido ese pause, ¿no? Esa ralentización, pero si lo comparamos con el 1 de enero de 2023, ha habido casi 500.000 de puestos de trabajo creados, que es una barbaridad.
Es una barbaridad, ¿eh? Y si lo comparamos con el principio de la reforma laboral de Yolanda Díaz, pues tenemos casi 1 millón de puestos de trabajo en un año y poco, ¿no? O bueno, 1 año y medio concretamente. Entonces, es mucha creación de empleo y si ya lo comparamos con lo que había antes de la pandemia, pues tenemos 1 millón casi y medio más de personas trabajando, ¿no? Buenas noticias como siempre. ¿Tenemos un paro muy elevado? Sí, pero la evolución es positiva. Y ahora, este es el gráfico al que yo ya había hecho referencia. Tenéis la evolución del empleo a lo largo del año, ¿vale? Es decir, el día 1, día 2 hasta el día, en este caso, bueno, no sé si es porque son días sin contar los fines de semana, por eso hay 250 y algo, ¿no? Lo tenéis para cada uno de los años, es decir, 2023 sería la línea roja y podéis ver claramente. Lo primero que a mí me interesa resaltar, que es lo que me llama la atención, es que la creación de empleo es positiva desde febrero más o menos hasta el mes de julio, ¿vale? Hasta el mes de julio. Y que en julio podéis verlo ahí con los años anteriores, 2022, 2021, 2020 es muy diferente, pero incluso nos lo arroja, y 2019. Y es que desde julio ya la creación de empleo ya no luce. Es decir, sigue habiendo, puede seguir habiendo, pero como vienen los meses en los que las horas se van acortando, empieza el frío, pues entonces la contratación es menos boyante en España. Eso es así desde hace mucho tiempo. Entonces, por eso decía que seguramente no lleguemos a los 21 millones de afiliados en este año de 2023. Probablemente se llegue en 2024, a no ser que haya una crisis, a no ser que haya algún conflicto bélico por ahí, o alguna pandemia, etcétera, etcétera. Algún imprevisto, ¿no? Y lo segundo que quiero que veáis, que llama la atención, es que baja mucho. En la línea esa que podéis ver que siempre ocurre el 30 de junio de cada año, baja más en el año de 2023 que en el resto de años. No sé si lo podéis ver ahí, es el último trazo de la línea que podemos ver. Y baja mucho porque seguramente por lo que estaba comentando, de haber adelantado mucha contratación y bueno, el último día de junio, más allá de lo que ocurra también en el ámbito educativo, sabéis que se despiden a muchos profesores de cara al verano y que luego se vuelven a contratar en septiembre, pero fijaos que esa línea es bastante más intensa que en otros años. Entonces la cosa está diferente en el año 2023 y también si hacéis la comparación con años anteriores, el año 2022 también llamó mucho la atención. Entonces creo que la reforma laboral tiene bastante que ver ahí. No me voy a enrollar más en esto, simplemente como detalle. Y ahora vamos a ir un poco a ver qué ha ocurrido con el empleo, pero atendiendo a diferentes factores. Por ejemplo, entre mujeres y hombres, ¿qué ha ocurrido? Pues aquí podéis ver que se ha creado más empleo femenino. Aquí lo podéis ver, seguimos hablando de afiliación. Y estaríamos hablando de una comparación con respecto al año anterior a la pandemia. Ahí podéis ver que sería solo un promedio para los 6 primeros meses de cada año. Entonces, el de las mujeres, el empleo habría crecido un 8,6% y el de los hombres un 5,6%. No me interesa hacer interpretaciones aquí porque tampoco lo he estudiado a fondo, pero sin duda tiene que ver con la composición del empleo, ¿no? ¿Dónde se ha creado más empleo? En los sectores en los que las mujeres son más predominantes. No es que haya aquí un sesgo clarísimo de género, sino simplemente algo más de tipo composición. Luego tenemos aquí la evolución del porcentaje de temporales. Entonces vemos que, como podéis ver en ese gráfico con más detalle, que fluctúa en torno a ese promedio que era del 30%, es decir, la tasa de temporalidad de las más altas que teníamos, que tenía un país a lo largo de la historia y de cualquier comparación, que era España, en torno a un 30%, y desde el inicio de la reforma laboral ha bajado en torno al 14%. Es decir, esto es un éxito tremendo del que se saca mucho menos pecho del que se debiera. Por supuesto, la derecha siempre lo está enfangando diciendo no sé qué de fijos discontinuos, no sé qué, pero ni es cierto lo de fijos discontinuos, es decir, que no es solo que se hayan convertido temporales en fijos discontinuos, sino que se han convertido muchos temporales, muchísimos más, en indefinidos de toda la vida, sino que además tener un fijo discontinuo en vez de un contrato temporal te da muchos más derechos. Entonces eso es positivo, se mire por donde se mire, ¿no? Y aquí podéis ver que incluso también, que es quizás una consecuencia lógica de lo que acabo de hablar, y es simplemente que al haber menos temporalidad, pues también los contratos que hay son más largos, se alargan en el tiempo, ya sean indefinidos o sean de otra categoría, ¿no? Aquí podéis ver como desde enero a junio en el año 2019, pues la duración media de los contratos era de 200,
de 200 días, y en la actualidad, en este año 2023, es de 258, ¿no? Esto es simplemente un dato que corrobora cómo el empleo es más estable, dura más porque hay menos contratos temporales, básicamente. A pesar de lo que muchas veces dice la derecha, y que en parte tiene razón, es decir, se hacen muchos contratos indefinidos con un periodo de prueba y eso se está aprovechando por muchos empleadores para echarlos después del periodo de prueba. Es una laguna legal que tiene la legislación laboral, pero eso es minoritario, no es un problema muy grande, que debe ser perseguido si se comete fraude laboral, pero como podéis ver, ni siquiera ha podido lograr que la temporalidad pues sea, como estáis viendo ahí, mucho menor de lo que era. Ya estamos en unos niveles muy parecidos a los de Europa, que siempre España ha sido una anomalía. Bueno, pues ya estamos mucho más próximos a los niveles europeos. Y ahora, fijaos, los contratos registrados, que es otra variable que mide no la afiliación a la Seguridad Social, sino en cada mes que ha ocurrido con los nuevos contratos, pues podéis ver que el 40 y pico % son indefinidos, cuando antes eran del 9%. Yo recuerdo siempre utilizar lo de 1 de cada 10 nuevos contratos son indefinidos, solo uno. Y ahora lo que tenemos es que 4, casi 5 de cada 10, casi la mitad de todos los nuevos contratos son indefinidos. O sea, esto es un cambio tremendo, muy muy positivo y no se puede refutar, se mire por donde se mire. Y ahora, para terminar, vamos a ojear qué ha ocurrido con el paro registrado. Ya sabéis que el paro registrado no tiene por qué ser el reflejo inverso en espejo de la evolución del empleo, porque la gente puede irse al paro simplemente porque prevea que va a tener más posibilidades de encontrar un puesto de trabajo. Entonces el paro aumenta no porque la gente se esté abandonando sus puestos de trabajo, lo estén despidiendo, sino simplemente porque gente que no buscaba empleo empieza a buscarlo. Y lo contrario, el paro puede reducirse no porque se cree empleo, sino porque la gente que está apuntada en el paro dice, no encuentro empleo, me voy de aquí, me voy del país o lo que sea, me pongo a estudiar, lo que sea, ¿no? Entonces, muy importante siempre tener en cuenta eso, que es primero de economía, pero de verdad que creedme que hay mucha manipulación y despiste y confusión al respecto. Entonces aquí, simplemente por detallarlo y leer el dato, ¿no? Pues tenemos el menor paro registrado, como podéis ver, de 2.700.000 casi, desde el año 2008. Entonces son muy buenos datos de empleo. Hablamos de que ya han pasado, ¿cuánto? 15 años. 15 años, es un récord en 15 años, y teniendo en cuenta que en el año 2008 estaba la economía dopada por la burbuja de crédito inmobiliaria, ¿no? Entonces, en términos relativos es muy muy buen dato. Por supuesto, en términos absolutos no, porque España tiene mucho desempleo, pero en términos relativos y de evolución sí. Y aquí podéis ver la evolución, pues en millones de personas. Fijaos que a final de 2012 teníamos 5 millones de desempleados y ahora hay 2,7. Es decir, se ha reducido pues casi la mitad. Estamos hablando de una reducción con una pandemia por medio, importante, ¿no? Entonces la evolución es muy buena. Y seguimos aquí con más datos de, en este caso, parados registrados en millones de parados, pero para los meses de junio. Volvemos a coger todos los meses de junio de cada año y vamos a ver la comparación. Aquí fijaos que a pesar de que hay menos creación de empleo en junio, como hemos visto antes, el paro ha bajado más que el junio del año pasado, por ejemplo, ¿no? ¿Esto es buen dato, es mal dato? La verdad que mal dato no es, porque el paro ha bajado más en este junio que el junio del año pasado, pero aquí habría que hacer, como digo, un análisis más pormenorizado para ver si es que la gente se está apuntando al desempleo porque lo están despidiendo, o porque creen que van a encontrar más puestos de trabajo, o porque más gente ha pasado de estudiar a trabajar, lo que sea, ¿no? Entonces, de momento, simplemente lo dejamos ahí para ver que no es tan mal dato como nos podría parecer simplemente con la evolución del empleo, ¿no? Aquí tenéis el paro registrado de mujeres, estamos ya por 1.600.000 y fijaos que es menos que lo que había en el año 2009, ¿no? La incorporación de la mujer al mercado laboral se va notando incluso secularmente o a través de los años, a través de estas décadas, porque hablamos de más de 15 años. Y eso es sin duda un dato positivo. Lo mismo con los jóvenes, y de forma más acentuada que en las mujeres. Y es que tenemos pues 184.000 jóvenes menores de 25 años que están en el desempleo, quieren encontrar un puesto de trabajo, no lo consiguen, pero si lo comparamos con los años anteriores, incluso la burbuja inmobiliaria, son muchísimos menos. Tenemos, pues ahí lo tenéis, más de 200.000 jóvenes están en desempleo antes del año 2008. Lo que quiere decir es que los jóvenes están actualmente mejor en términos de paro registrado que
incluso durante la burbuja inmobiliaria. Y lo mismo con las mujeres, esto que acabo de decir, ¿no? Para que se vea, como ya he argumentado en más de una ocasión, que la reforma laboral de Yolanda Díaz ha beneficiado especialmente a jóvenes y a mujeres. Y eso es irrefutable, eso es un dato que está ahí fácil de contrastar, ¿no? Por regiones, ¿qué ha ocurrido? Tampoco grandes sorpresas. Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León, Aragón son las regiones donde más se ha reducido en la tasa de paro y Madrid en la que menos. Insisto, esto no quiere decir que Madrid lo esté haciendo mal o haya una creación muy pobre de empleo, sino que puede ser simplemente que haya mucha gente, ¿vale? Que está saliendo del paro en Madrid porque encuentra un empleo o porque se está yendo a otros sitios, ¿no? En este caso, bueno, por lo que estoy comentando sería que hay más gente yendo a Madrid a engrosar las listas del paro porque cree que hay posibilidad de encontrar puestos de trabajo y por eso la tasa de paro no se reduce tanto, ¿vale? Que no me he explicado bien. Entonces no quiere decir que sea un dato negativo para la región de Madrid. Muchas veces se utiliza de forma demagógica, Madrid lo está haciendo mal, pero lo cierto es que los gobiernos, para meterse por ejemplo con Ayuso, que pues, con Ayuso hay que meterse, pero por otra serie de motivos. La realidad es que los gobiernos autonómicos tienen muy poco margen de maniobra para afectar al empleo, ¿eh? Entonces normalmente es la composición del empleo que tenga, pues el modelo productivo de cada una de las regiones, pero hay, como digo, muy poco margen de maniobra para afectarlo, ¿no? Y ahora, esto que sí sería una, ¿cómo decirlo?, información novedosa, es que tendríamos que en los servicios donde más se ha reducido el paro registrado, es obvio, porque los servicios son mucho más mayoritarios que el resto de sectores, pero fijaos que en el sector agrario ha aumentado el paro registrado. Entonces, yo no he estudiado esto, pero a mí esto me huele por intuición a sequía. A mí me huele a sequía no solo porque yo esté pensando en eso, sino porque también hay varios análisis, varios datos que no he traído aquí, que van apuntando un poco a eso, que llevamos unos cuantos meses de sequía afectando gravemente a las cosechas, a las siembras, a los cultivos en general, y eso puede que se esté haciendo notar en eso. Como digo, es simplemente una intuición porque no lo tengo estudiado, pero desde luego no es ninguna locura. Y ahora ya termino con este gráfico, que no lo he traído nunca, me parece súper relevante. Bueno, lo he traído en alguna ocasión muy puntual, en algún short de YouTube quizá, pero para que veáis también otra virtud de la reforma laboral de la que nunca se habla, que no es tanto la propia reforma laboral, sino como las medidas adoptadas por el Ministerio de Trabajo encabezado por Yolanda Díaz. Y es que se desrecortó, o sea, se recuperó un recorte que había realizado Rajoy en el año 2012, que era recortar la cuantía que recibían los parados, ¿vale? Entonces, este gráfico lo que te está diciendo es de todos los parados que hay, ¿cuántos cobran algún tipo de prestación de desempleo? Entonces, antes de los recortes de Rajoy estaba en torno al 70%, ¿vale? 7 de cada 10 parados tenían alguna prestación. Con los recortes de Rajoy, del gobierno del Partido Popular, se acabó llegando hasta el 50%, es decir, solo 5 de muchos más desempleados tenían algún tipo de prestación por desempleo, y gracias a lo que estoy diciendo de recuperarlo, se ha pasado desde el 60 en 2022 hasta el 65%. Que es bastante, que no estamos todavía en los niveles de 2010, porque esto va con lentitud, ¿no? Obviamente tienes que esperar a que la gente se quede en el desempleo, ver si tiene derecho y tal. Pero esto es también una ventaja, algo del que se habla muy poco, algo que si acaba gobernando, por cierto, el Partido Popular, solo o con Vox, van a volver a meterle mano. Van a volver a meterle mano sin ninguna duda si gana. ¿Por qué? Porque es una medida que tú le metes ahí el recorte, solo sufren pues, los desempleados, ¿no? Que no hacen demasiado ruido, que es difícil de hacer pues alguna protesta al respecto. Entonces, esto es seguramente de lo primero que caería. Así que esperemos que no gobiernen por el bien de los desempleados, ¿no? Y bueno, me vengo para a la otra ventana, para las conclusiones y terminaría. Las conclusiones serían las siguientes. Después de unos cuantos meses de creación récord de empleo, tenemos un junio en el que se ha seguido creando empleo, pero no de una forma muy boyante. Entonces, esto nos podría estar indicando que es un punto de inflexión en la creación de empleo, que es lo más probable, porque yo aquí ya he hablado 1000 veces de que lo raro era que hubiese tanta creación de empleo, que es sorprendentemente buena y positiva, ¿eh? Mirase por donde se mirase. Entonces,
¿Por qué? Pues con una inflación importante, con los tipos de interés elevados que ahogan a familias, a empresas y con un ciclo, un contorno económico, un contexto en el que incluso Alemania está en recesión técnica, que ya hablé sobre ello en un vídeo anterior. Entonces, en ese contexto, lo raro era que España crease tanto empleo. Y ahora, bueno, sigue creándolo en junio, pero a un ritmo mucho más lento, mucho más natural o normal o no sé cómo decirlo, algo a lo que estamos más acostumbrados, ¿no? Entonces, veremos a ver si eso es un punto de inflexión o algo propio de junio, y como yo estaba avanzando antes, creo que tiene que ver con que muchos contratos que antes eran temporales y que en julio, venga, pues te contrato, ¿no? Y luego ya te echaré unos cuantos días más tarde, cuando acabe el verano, gracias a la reforma laboral se han adelantado a enero, febrero, más febrero y marzo, cuando empieza a hacer mejor tiempo para la hostelería, básicamente. Entonces, eso es un componente muy importante que creo yo que sería lo que explica que en España ya ha habido tan buena, tan sorprendente creación de empleo desde febrero hasta junio, y que ahora, a continuación en verano, pues seguramente no será a ese nivel, ¿no? Como digo, eso no tiene por qué ser una mala noticia, ya que la creación de empleo ha sido muy buena, y a alguien que antes se le hubiese contratado en julio, ahora se le ha contratado en febrero. Así que ha ganado en derecho, ha estado más tiempo trabajando, más tiempo cotizando, y eso es una buena medida, una buena noticia, incluso utilizando la misma medida, ¿no? Pero ya digo que solo en el año 2023, en apenas 5 meses y pico, se ha creado casi 500.000 de puestos de trabajo. Así que la evolución sigue siendo positiva, y veremos a ver en el próximo futuro cercano, pues, por dónde sigue yendo y cómo va evolucionando. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.